Estamos abriendo el segmento de entrevista. La entrevista de hoy es con Dieva La Rosa, que es desde esta jornada presidenta del Consejo de Participación de Personas con Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Dieva, bienvenida a TV Ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Me contabas recién, antes de empezar con la entrevista, que el hecho de que desde hoy seas la presidenta de este Consejo de Participación de Personas con Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, que ya integrabas, tiene que ver con que Fiorella Buceta, que lo presidió hasta hoy, a partir de esta jornada deja de estar. ¿Qué significa para vos este momento? Exactamente. Bueno, para mí en realidad, primero que nada es un honor poder estar en el programa y poder representar a la cantidad de compañeros que somos en el Consejo de Participación. Y además una responsabilidad inmensa, ¿no? También el tener que representar a los compañeros y también poner la voz, el cuerpo, la cara para poder luchar por nuestros derechos. Fiorella deja de ser la presidenta después de casi un año integrando el Consejo en su actual conformación, porque fue electa edila en condición de suplente y va a formar parte de un equipo de trabajo del sector, en el caso de ella, del Frente Amplio al que pertenece, que es el Abrazo. O sea, va a estar en la Junta Departamental de Montevideo y con cierta frecuencia participando de las sesiones y también, por supuesto, de las comisiones, que representa para los intereses de las personas con discapacidad, que alguien que viene de la sociedad civil, que conoce el trabajo, por ejemplo, del Consejo y otros ámbitos, organismos, ahora esté en la Junta Departamental. La verdad que para nosotros, en principio, es algo histórico, ¿no? Que una persona en situación de discapacidad asuma un cargo de edila en la Junta Departamental, un cargo de toma de decisiones, sobre todo de discusiones, y bueno, y que también esté en situación de discapacidad, sentimos que nos va a representar y que conoce de primera mano cuál es la realidad de las personas con discapacidad. El consejo que tantas veces mencionamos en lo poquito que va de entrevista, con la actual conformación, se instaló en diciembre del año pasado, el 3 de diciembre me precisabas recién, y de modo que vaya rumbo al año, digamos, de actuación. ¿Con qué desafíos, con qué temas hoy predominantemente en la agenda? Bueno, nosotros en realidad desde el Consejo trabajamos en comisiones. Tenemos comisión de vínculo con el medio, comisión de vida independiente, comisión de movilidad, ciudad y movilidad, comisión de diversidad y género. También tenemos una comisión de intercomisiones, que es la que, digamos, cada uno de los representantes de esas comisiones brinda cuentas y nos interrelacionamos. Tenemos muchos desafíos por delante, porque en realidad muchas veces se tiende a pensar que la discapacidad se la, digamos, estereotipa solamente en física. Y en realidad hay muchos desafíos, sobre todo comunicacionales. Comunicacionales, actitudinales, que la gente muchas veces no entiende la discapacidad o la situación de discapacidad. Nosotros nos basamos en el modelo social de la discapacidad. Entendemos que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que la sociedad te impone para poder desarrollarte, para poder desempeñarte como persona. Nos posicionamos desde ese modelo bajo la Convención también Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su máxima del nada sobre nosotros, sin nosotros. O sea que todas las políticas que partan hacia la discapacidad deben de tener la voz y la consulta a la sociedad civil organizada que conozca de la temática. Porque entendemos que las políticas, si parten desde esa base, van a estar, digamos que mejor planificadas y mejor implementadas. Estas cuestiones o estos asuntos pendientes vinculados a lo comunicacional y a lo actitudinal que mencionaste recién, específicamente, ¿cómo se pueden ejemplificar? ¿Dónde hay situaciones en las que hay que mejorar en ese sentido? Por ejemplo, una de las que nos ha pasado es, bueno, con esto de la pandemia nos costó poder que las sesiones no sean presenciales. Creo que eso nos costó a todos, ¿no? Tener que ajustarnos a la virtualidad. Y bueno, y en ese sentido nosotros necesitamos, por ejemplo, para la comunidad sorda, intérpretes de lengua de señas, sí o sí. Estas personas que, bueno, entonces acá abajo, que están transcribiendo lo que yo estoy diciendo, son vitales para la comunidad sorda. Porque las personas sordas, muchas de ellas no conocen la lengua española. Tampoco saben leer, muchas no leen los labios, entonces son vitales para nosotros. Y lo actitudinal, bueno, tiene mucho que ver en que las barreras se presentan en varios lados, pongámosles, en el transporte sobre todo. A veces la persona tiene, digamos, los implementos, ¿no? La rampa está dispuesta para poder ser utilizada y todo, pero parte de la base de que, por ejemplo, te dicen, tú no puedes salir solo. Y eso es coartarle la autonomía de la persona. Claro.
Claro, es decir, hay barreras a veces en su entorno. En ese caso el ejemplo sería el entorno cercano, personal, familiar de la persona. ¿Iba hacia ahí el comentario o no necesariamente? No, no necesariamente. Iba en realidad hacia las personas que tienen que cumplir determinado servicio, como te ejemplificaba en el tema del transporte. Personal de transporte, por ejemplo. Exacto, sí. Por poner un ejemplo, nada más. Nos pasa también a veces en instituciones de salud, que, bueno, por ejemplo, la atención ginecológica, todo lo que tiene que ver con el tema de poder la mujer en situación de discapacidad acceder a los exámenes rutinarios que se tiene que hacer cualquier mujer. De repente, en nuestro caso, es mucho más complejo por el tema de tener que traspasarnos a una camilla, que esa camilla no sea accesible. Y bueno, y ahí nos vamos quedando atrás en un montón de cosas. ¿Y qué mecanismos hay, o mejor dicho, qué tan efectivos son los mecanismos que teóricamente existen para, por ejemplo, denunciar que una persona, supongamos, funcionaria del transporte, no cumplió con su labor debidamente al permitir el acceso al derecho de viajar a una persona, supongamos, en silla de rueda, o que un médico o médica en un centro de salud no ejerció correctamente su tarea, yendo al ejemplo que ponías? En realidad nosotros siempre vamos por el mecanismo de la denuncia, ¿no? Proponemos siempre que esto sea denunciado porque entendemos que se están vulnerando los derechos. Y lo que intentamos es que, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo la gestión de esas denuncias sean más efectivas y que en realidad tengamos una devolución acerca de, bueno, de si se llegó en realidad a poder hablar con la persona, poder hablar con la empresa, porque de repente la comunicación con las empresas no es tan efectiva tampoco, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos también tratando de integrar el Consejo Consultivo de Transporte para poder articular con las empresas, articular también con la Intendencia, con el Departamento de Movilidad. Y bueno, son todas acciones Bien. Que estamos tratando de llevar a cabo. Ese es el ejemplo, siempre tomando como referencia las dos situaciones que planteaste. Son dos de muchísimas que deben darse. Sin duda. Ese es un ejemplo típicamente departamental de Montevideo. Me quedé pensando en la situación del sistema de salud, que excede lo departamental, más allá de alguna situación en una policlínica, pero digo, el sistema de salud, claro, ¿no? Sanatorios, hospitales, ya implica o, digamos, involucra a otros actores. Pienso en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa cuando en un centro de asistencia médica se detecta o se intenta denunciar una situación en la que no se atendió debidamente a esa persona con discapacidad que asistió? Bueno, en realidad esto también, ¿no? Debería ir por la vía de la denuncia y de que en realidad muchas veces pasa que la persona no termina de comprender la situación. Porque muchas veces te dicen que en el caso de la atención ginecológica, por ejemplo, te dicen que es por vergüenza, que tú no te quieres pasar a la camilla o algo por el estilo. Y tú salís con la idea de que la persona no te terminó de comprender. Esto tan actual, ¿no? Esta palabra tan actual que es empatía, sí. Bueno, hay que, la verdad, que hacer uso de ella. Ponerse en el lugar del otro, pensar con el otro, intercambiar sobre todo con el otro, ¿no? Lo que tiene que ver con la información. Lo bueno del Consejo de Participación es que están representadas todas las discapacidades, motriz, auditiva, visual, psicosocial e intelectual. Entonces en eso estamos aprendiendo muchísimo para poder saber cómo comunicarnos con el otro, cómo llegar al otro. Esto que hablaba de la lengua de señas, qué básico que es. Digo, básico es para las personas en situación de discapacidad auditiva, pero de repente nosotros lo pasamos por arriba. Como tenemos la oralidad como para poder comunicarnos, no nos damos cuenta de que el otro está quedando afuera o que nosotros mismos quedamos afuera. Si hay una conversación entre dos personas que manejan la lengua de señas, yo me estoy quedando afuera. Sí. Tú te estás quedando afuera, porque no sabemos. Es como si fuera otro idioma, realmente. No, ellos no lo manejan como un idioma, sino como una lengua. Porque ellos, desde que la mayoría de las personas sordas la manejan desde que empiezan a formarse. Otra cosa es la lectura fácil, por ejemplo, la información que llega en lectura fácil para las personas en situación de discapacidad intelectual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lectura fácil? De, por ejemplo, no utilizar palabras complicadas, de hacer las oraciones más simples. Esto sobre todo, ya te digo, para las personas en situación de discapacidad intelectual. Claro, me quedé pensando en eso que decías, porque a veces cuando hablamos de discapacidad tendemos a sobrecargar el discurso. Sin duda, sí. Y ahí hay a veces una dificultad pensando en esa cosa, de que el lenguaje, de que el mensaje sea claro. De que el mensaje sea claro y concreto y que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Porque si nos quedamos por fuera de la información, esto que pasó ahora, ¿no? Con la pandemia, si todas las personas no accedían a la información, nos estábamos jugando la vida, porque no sabíamos contra qué estábamos realmente enfrentando.
Y nos pasó, por ejemplo, que en las vías de acceso, por ejemplo, el 0819-19, las vías de acceso a la denuncia de violencia de género, muchas compañeras en situación de discapacidad auditiva quedaban por fuera porque no tenían un intérprete que pudiera, digamos, transcribir esa denuncia. Claro. Y eso es sumamente fundamental. Es fundamental. Lo comunicacional es básico. Hace cerca de un año nos visitó Fiorella Uceta justamente en ocasión de la celebración, que era ese mismo día, el 3 de diciembre del año pasado, de la Marcha por la Accesibilidad e Inclusión. La consigna del año pasado era garantizar derechos y avanzar en democracia. Casi un año después, ¿en qué estamos partiendo de esa consigna, de esa expresión de deseo? Bueno, seguimos trabajando en la Coordinadora de Accesibilidad e Inclusión, estamos programando la marcha, estamos en la elaboración de la proclama. Y la verdad que no sé si podría ahora decirte cuál es la consigna de este año. Pero si tenemos en cuenta la consigna del año pasado, que ya es pública, es decir, esta idea de avanzar en democracia y de garantizar derechos, casi un año después, sigue vigente, sigue siendo una reivindicación vigente, han pasado cosas en el medio que lleven a replantear o a matizar lo que se dijo, para bien, para mal, ¿qué podemos decir? Sí, sin duda que nosotros lo que estamos buscando ahora es la dignidad. Garantizar la dignidad de las personas, porque estamos viendo realmente que ha habido recortes, ¿no? Un ejemplo es el tema del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y de la fusión, por ejemplo, de Pronadis con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Pues no tiene, digamos, nada que ver una cosa con la otra, porque no todas las situaciones de discapacidad son iguales. Y en realidad el Sistema Nacional Integrado de Cuidados está creado para las personas con dependencia severa. Claro. No podemos mezclar eso. Mientras que el Pronadis, aclaremos por si alguien no conoce las siglas. Sí, el Programa Nacional de Discapacidad, que es de donde salen las políticas hacia la discapacidad para todo el país. Hay una serie de situaciones mucho más amplias que las que pueden estar vinculadas a una dependencia severa por discapacidad. Exactamente, el Programa Nacional de Discapacidad propende a eso, a crear las políticas generales hacia la discapacidad, pero para todo el país. Cuando se conoció la idea impulsada por la cúpula actual, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social de fusionar Sistema Nacional Integrado de Cuidados con Pronadis, se dijo, los recursos van a seguir estando. Hoy ya estamos en una etapa mucho más avanzada, para empezar porque la discusión presupuestal está muy avanzada en el Parlamento. Sí. ¿Los recursos están? En realidad nosotros estamos con esa inquietud, tenemos la duda. Todavía no hemos tenido una entrevista con la directora del Programa Nacional de Discapacidad. Eso nos respondieron que a la brevedad lo íbamos a tener, pero estamos viendo sí que se están recortando, porque lo que se plantea en realidad es que cuando haya ya una baja natural, cuando hablamos de baja natural, estamos hablando, digamos, sin ser usar un eufemismo, ¿no? O una palabra más digamos, más amable, estamos hablando de muerte de las personas, ¿no? O usuarios que dejen de estar en el sistema. Y se va a cortar, digamos, la propuesta de poder ingresar a esa lista para poder tener un asistente personal. El asistente personal brinda es la autonomía de la persona. Es la autonomía, es el poder levantarte. Es tan fácil como el poder levantarte, tan simple como decir, me levanto a mi silla, claro, o las actividades de la vida diaria. Algo que para una persona que no está en situación de discapacidad es tan común como tomar una ducha, o peinarse, o poder lavarse la cara, eso el asistente personal lo está garantizando. Claro, tiene ni más ni menos que esa importancia. Para ir cerrando la entrevista, el consejo del que tanto hablamos, que ahora presidís, ¿no?, de participación de personas con discapacidad de la Intendencia de Montevideo, está naturalmente vinculado, aunque es un consejo que integra a la sociedad civil, pero está vinculado con la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo, que a su vez depende de la División de Políticas Sociales. Sí. Estamos en una etapa de finalización de una gestión y a fines de este mes va a asumir una nueva cúpula de conducción la Intendencia de Montevideo, empezando por la nueva intendenta que será Carolina Cose. Se sabe que Tamara Paseiro estará al frente de la División de Políticas Sociales. Sí. ¿Qué se sabe con respecto puntualmente a la Secretaría de Accesibilidad, si es que hay una designación? De la Secretaría todavía no tenemos ninguna comunicación de quién va a ser nuevo coordinador o coordinadora, así que de eso todavía no sabemos. Pero decir sí que, bueno, que este consejo fue creado dentro de uno de los ejes del primer plan de accesibilidad, que es el eje de participación, igualdad e inclusión,
Importante también decir que desde el Consejo planteamos metas para el segundo plan de accesibilidad que va a ser, digamos, viabilizado en esta gestión de la nueva intendencia que va a asumir ahora dentro de poco. Y bueno, y esas metas, lo importante es que son, después se vienen objetivos, ¿no? Para poder saber si realmente qué fue lo que se cumplió y qué fue lo que no, para ver qué se plantearía. Intentamos que el segundo plan sea superador del primero, sin duda. Bueno, el titular saliente, digamos, el jerarca saliente de la Secretaría de Accesibilidad, Federico Lezama, nos visitó hace bastante poco tiempo y él evaluaba que el primer plan, si no me equivoco, periodo 2018-2020, o sea, la segunda mitad, algo menos del actual periodo de gobierno departamental, dejó un saldo altamente positivo, textuales palabras. ¿Qué mirada tenés vos con respecto a esa evaluación? Yo creo que sí, que ha sido muy positivo. Hubo una rendición de cuentas al respecto de este plan el 9 de septiembre y la mayoría de las metas han sido cumplidas. Han sido cumplidas y bueno, y con eso nos sentimos sumamente, digamos, conformes. Y bueno, esperamos que el segundo plan, sin duda, sea, como dije recién, superador del primero, ¿no? Bien. Dieva, gracias por esta visita. No, Te deseo y hasta la próxima. Gracias a ustedes, encantada.